Bienvenidos de nuevo a la siguiente parte de nuestro viaje para explorar el sudeste asiático. Después de maravillarnos con la impresionante belleza de sus ciudades vibrantes y culturas únicas, continuaremos nuestra aventura hacia destinos turísticos famosos, donde la naturaleza y las personas se mezclan para crear experiencias inolvidables. Desde las hermosas playas de Tailandia hasta los templos ancestrales de Camboya o los misteriosos bosques primitivos de Indonesia, el sudeste asiático siempre te ofrece innumerables opciones fascinantes. Acompáñame a explorar estos destinos maravillosos. Palawan, un verdadero paraíso tropical que cautiva a todos los viajeros que pisan sus costas. Este maravilloso rincón del sudeste asiático, considerado uno de los destinos más bellos del mundo, se extiende como una joya deslumbrante en el oeste de Filipinas. Palawan, la provincia más occidental del país, abarca unos impresionantes 1.780 islas e islotes, muchos de los cuales permanecen intactos sin el toque del tiempo ni del desarrollo humano. Este archipiélago, rodeado por los mares de Sulu y de la China meridional, se extiende desde la isla de Borneo hasta los confines del norte de Mindoro. Conocido por sus formaciones rocosas de caliza, aguas cristalinas y lagunas vibrantes, Palawan es un espectáculo natural que deja sin aliento a todo aquel que lo visita. Las playas de arena blanca y los lugares de buceo de clase mundial ofrecen vistas impresionantes. Entre sus maravillas más famosas se encuentran los paisajes pintorescos de El Nido, con sus acantilados kársticos imponentes, y el famoso río subterráneo de Puerto Princesa, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que recorre un sistema de cavernas subterráneas fascinantes. Para los amantes del buceo, el Parque Natural de los Arrecifes de Tubataha es un imán, con algunos de los arrecifes de coral más prístinos y naufragios alrededor de la isla Bangka. Pero más allá de su belleza natural, Palawan es una tierra rica en mitos y leyendas, donde lo místico y lo real se entrelazan. En el corazón de esta tierra mágica existió una vez un pequeño pueblo costero, habitado por gente humilde y bondadosa que vivía en armonía con el océano y sus criaturas. Sin embargo, los aldeanos también eran los guardianes de un antiguo secreto, transmitido de generación en generación: la leyenda de la Perla del Dragón. Según la historia, hace siglos, los mares que rodean Palawan eran gobernados por un magnífico dragón que vivía bajo las aguas. Este dragón, conocido como Bakunawa, poseía una perla de gran poder, la Perla del Dragón, capaz de controlar las mareas y las estrellas. La perla brillaba con tal intensidad que iluminaba la noche más oscura, y se decía que su poder podía moldear la propia tierra. Se creía que quien poseyera la Perla del Dragón tendría la capacidad de dominar las fuerzas de la naturaleza. Los aldeanos reverenciaban a Bakunawa y cada año le ofrecían regalos de pescado y frutas como muestra de agradecimiento por la protección que les brindaba. Pero un día, un pescador codicioso de un pueblo lejano escuchó hablar del poder de la perla y decidió robarla. Navegó lejos de su hogar
y se adentró en las oscuras y profundas aguas de la costa de Palawan en busca de la legendaria perla. Cuando el pescador llegó al refugio del dragón, bajo los acantilados de Palawan, quedó asombrado por la belleza y el poder de la perla. El dragón, al sentir la codicia del pescador, emergió de las profundidades del mar para enfrentarlo. El pescador, sin desanimarse, intentó tomar la perla, pero tan pronto como sus manos la tocaron, el mar rugió con furia. El inmenso cuerpo de Bakunawa se elevó bajo las aguas y el pescador fue lanzado a la agitada mar. La perla, ahora más brillante que nunca, se hundió nuevamente en el mar, pero no desapareció. Se decía que la perla se rompió en muchos trozos más pequeños, cada uno escondido en las lagunas y cavernas de Palawan, esperando ser descubierto. Bienvenidos de nuevo a la siguiente parte de nuestro viaje para explorar el sudeste asiático. Después de maravillarnos con la impresionante belleza de sus ciudades vibrantes y culturas únicas, continuaremos nuestra aventura hacia destinos turísticos famosos, donde la naturaleza y las personas se mezclan para crear experiencias inolvidables. Desde las hermosas playas de Tailandia hasta los templos ancestrales de Camboya o los misteriosos bosques primitivos de Indonesia, el sudeste asiático siempre te ofrece innumerables opciones fascinantes. Acompáñame a explorar estos destinos maravillosos. Vientiane, la capital y ciudad más grande de Laos, suele ser pasada por alto por los viajeros que prefieren destinos más conocidos como Chiang Mai o Hanoi. Sin embargo, esta ciudad discreta ofrece una increíble riqueza de experiencias que bien valen la pena ser descubiertas. Famosa por sus impresionantes templos budistas, su elegante arquitectura colonial francesa y su vibrante cultura gastronómica callejera, Vientiane captura la esencia de un Laos que fusiona lo antiguo y lo moderno. La ciudad se encuentra a orillas del río Mekong, donde sus calles arboladas y los tranquilos paseos junto al río crean una atmósfera serena en medio de la vida urbana. Pero detrás de los templos serenos de Vientiane y su encanto colonial se oculta una historia menos conocida, una leyenda que se ha transmitido de generación en generación, susurrada en voz baja entre los lugareños. Se dice que mucho antes de que Vientiane se convirtiera en la bulliciosa capital que conocemos hoy, la tierra estaba habitada por una civilización ancestral. Esta civilización era conocida por su sabiduría y su profunda reverencia por lo divino, construyendo templos no solo para honrar a sus dioses, sino también para protegerlos de fuerzas oscuras. Se decía que uno de estos templos, oculto en lo profundo de la selva cerca de la ciudad, albergaba un poderoso artefacto, una estatua dorada de un dios olvidado, cuyo poder traería prosperidad a quien la poseyera. Con el tiempo, el templo
se rodeó de misterio. Una densa niebla envolvía el bosque circundante, y el sendero que conducía a él parecía cambiar y moverse, haciendo imposible encontrarlo de nuevo una vez que se perdía el camino. Los lugareños creían que la estatua dorada tenía el poder de maldecir a aquellos que la buscaban con codicia en el corazón. Muchos aventureros, ansiosos por encontrar las riquezas que se decía que estaban escondidas en el templo, se adentraron en la selva en busca de él. Sin embargo, todos los que intentaron entrar nunca más fueron vistos. Sus nombres fueron olvidados con el tiempo, pero las espeluznantes historias sobre sus desapariciones siguieron siendo contadas. Uno de esos viajeros curiosos, un joven monje llamado Santi, había escuchado la leyenda del templo de un anciano del pueblo. Sin hacer caso de las advertencias, decidió buscar el templo perdido, creyendo que si la estatua era tan poderosa, podría traer prosperidad a su gente. Armado solo con un mapa simple y su fe, Santi se adentró en el corazón de la jungla. Pasaron los días y Santi se adentró cada vez más en el bosque. El camino se volvía cada vez más esquivo. El aire se llenaba con el sonido de criaturas invisibles y extrañas sombras parpadeaban entre los árboles. Al caer la noche, una sensación de inquietud se apoderó de él, pero siguió adelante, convencido de que estaba cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontró un claro. En el centro se alzaba un magnífico templo de piedra, cubierto de enredaderas y envuelto en una niebla fantasmal. La estatua dorada, descansando en el altar, brillaba débilmente a la luz tenue. Santi sintió una oleada de emoción y reverencia, pero al acercarse a la estatua, un escalofrío recorrió su espalda. Extendió la mano para tocar la estatua, pero justo cuando sus dedos rozaron la superficie fría, un profundo rugido resonó a través del templo. El suelo tembló bajo sus pies y el aire se espesó con una sensación de presagio. De repente, escuchó una voz, un sonido gutural y profundo que parecía venir de las mismas paredes del templo. La voz era como una orden, antigua y poderosa. Santi se quedó congelado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero a pesar de la advertencia, no pudo dar marcha atrás. Había llegado tan lejos y creía que podría burlar la maldición. Pero en el momento en que su mano tocó por completo la estatua, todo se volvió negro. Cuando Santi despertó, estaba de nuevo en la jungla, tendido sobre el suelo del bosque, sin recordar cómo había llegado allí. El templo había desaparecido, la niebla se había levantado y la jungla parecía completamente diferente. Ya no era un laberinto ominoso, sino un bosque pacífico y común. Confundido y alterado, Santi regresó a Vientiane. Años después, Santi se convirtió en uno de los monjes más respetados de la ciudad, pero nunca habló de lo que sucedió aquella noche en la selva. La estatua dorada nunca fue encontrada, y la historia del templo oculto pasó a ser solo otra de las muchas leyendas que definen el misterioso pasado de Vientiane. Chiang Mai. Ubicada en el pintoresco norte montañoso de Tailandia, es un destino que atrae a viajeros de todo el mundo. Rodeada de hermosos paisajes rurales, la ciudad es famosa por su encanto histórico, sus vibrantes mercados nocturnos y su deliciosa comida callejera. Como uno de los lugares más visitados del sudeste asiático,
no solo es rica en templos llenos de atmósfera y los restos de su antigua ciudad, sino también conocida por su dinámica escena cultural. Sin embargo, entre toda la belleza y actividad de Chiang Mai, hay una corriente espiritual más profunda que recorre la ciudad, una que toca el corazón de muchos, especialmente de aquellos que buscan consuelo en tiempos de dificultad. Era una mañana tranquila en Chiang Mai. La niebla aún se aferraba a las montañas mientras la primera luz del amanecer rompía el horizonte. Había estado en la ciudad durante varios días, paseando por los mercados y visitando sus templos antiguos. Pero esa mañana me sentí atraído por un pequeño templo poco conocido en las afueras de la ciudad vieja. El templo, Wat Phra Tat Doi Suthep, se alzaba en una colina, con su aguja dorada resplandeciendo bajo el sol naciente. Es un lugar de gran veneración para muchos, ya que se cree que alberga un fragmento de las reliquias de Buda. Al estar frente a su gran entrada, sentí una abrumadora sensación de paz. Ese día había conocido a un hombre en el patio del templo. Su nombre era Somchai, un hombre mayor que había vivido en Chiang Mai toda su vida. Con una voz suave y una sonrisa amable, Somchai me contó que en su momento había pasado por una profunda crisis espiritual. Hace años, había perdido a su familia en un trágico accidente y durante mucho tiempo sintió que su vida no tenía propósito. Consumido por el dolor, se enfermó, su cuerpo debilitado por la pena y la desesperación. Un día, en lo más profundo de su sufrimiento, Somchai decidió ir a Wat Phra Tat Doi Suthep, buscando una señal, un atisbo de esperanza que lo ayudara a sanar. Subió los empinados escalones, su cuerpo frágil y su corazón pesado de tristeza, sin saber si podría continuar. Pero al llegar a la cima de la colina, ocurrió algo extraordinario. Cuando Somchai entró al templo, se arrodilló frente a la imagen de Buda y oró con todas sus fuerzas. Su oración fue simple, pero surgió desde lo más profundo de su alma. Por favor, dame paz, déjame encontrar fuerza, porque ya no puedo cargar con esta carga solo. El templo estaba en silencio, salvo por el suave susurro de las banderas de oración que se movían con la brisa. Somchai cerró los ojos, esperando una respuesta, y entonces, en el silencio, sintió que una luz cálida lo rodeaba, como si una presencia divina hubiera entrado en el espacio. Sintió como su dolor comenzaba a levantarse y una sensación de calma lo llenaba, una paz que no había conocido en años. Fue como si Buda mismo se hubiera acercado a él, ofreciéndole no solo consuelo espiritual, sino también sanación para su cuerpo. Somchai se levantó, sintiendo cómo el peso de su tristeza se aliviaba, mientras la calidez de la presencia de Buda lo envolvía. El dolor en su cuerpo empezó a desvanecerse, y la desesperanza que había nublado su mente lentamente se disipaba. Por primera vez en años, se sintió en paz. La gracia de Buda lo había tocado de una manera que no podía explicar, pero sabía, sin lugar a dudas, que había sido salvado. Mientras Somchai hablaba, sentí la sinceridad de sus palabras. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con la paz que había encontrado a través de su fe. Fue un recordatorio de que, a veces, incluso en los momentos más difíciles, hay una fuerza superior velando por nosotros, lista para ayudarnos a encontrar nuestro camino de regreso a la luz. Chiang Mai
con sus templos y paisajes serenos, no es solo un lugar de belleza, sino un lugar donde muchos encuentran sanación espiritual y consuelo, ya sea a través de las suaves oraciones susurradas en sus templos antiguos o de los momentos de paz pasados en la naturaleza. La ciudad posee un poder que trasciende lo físico. Es un lugar donde la fe y lo divino se encuentran, ofreciendo refugio y renovación a aquellos que lo buscan. Vang Vieng, un pequeño pueblo enclavado a lo largo del río Nam Song, en Laos, es famoso por sus impresionantes paisajes y sus aguas que fluyen rápidamente, con montañas dramáticas que se elevan en el fondo y un campo pintoresco. Es un destino favorito para los mochileros que buscan aventuras. El pueblo ofrece una mezcla perfecta de actividades al aire libre, desde caminatas y escalada hasta tubing por el río, haciendo paradas en varios bares a lo largo del camino. Para aquellos que deseen explorar más a fondo, existen fascinantes cuevas como Tam Chan y Tam Nam Water Cave, así como experiencias emocionantes como tirolesa y kayaking. Los alrededores impresionantes crean una sensación de calma, pero hay historias ocultas bajo la serenidad de Vang Vieng. Relatos de un tiempo cuando el silencio fue roto por el rugido aterrador de una criatura del pasado antiguo. Los lugareños de Vang Vieng suelen hablar en susurros sobre un extraño y escalofriante suceso que una vez sacudió el tranquilo pueblo. Según la leyenda, hace muchos años, Vang Vieng no era la vibrante ciudad llena de turistas que es hoy, sino una tranquila aldea aislada en las montañas. Los aldeanos llevaban una vida simple, cultivando la tierra y pescando en el río, sin nada que perturbar su paz. Pero todo eso cambió una noche fatídica. Se decía que durante una temporada especialmente calurosa y seca, cuando el río corría más bajo de lo habitual y las montañas parecían brillar bajo el calor implacable del sol, la tierra comenzó a temblar. Los aldeanos, ajenos a lo que estaba sucediendo, seguían con sus rutinas diarias. Pero entonces, al caer la noche y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un rugido profundo y gutural resonó desde el corazón de las montañas. No era el sonido de ningún animal que los aldeanos hubieran oído antes. El rugido parecía venir desde lo más profundo de la tierra, lleno de rabia, un sonido que reverberaba a través de los valles y subía por los acantilados empinados que rodeaban el pueblo. Los aldeanos, aterrados y confundidos, se reunieron a los pies de las montañas, escuchando aterrados mientras el rugido continuaba a lo largo de la noche. Algunos decían que el rugido era el grito de un demonio que había sido despertado de su sueño en lo más profundo de las cavernas de las montañas. Otros susurraban que era el espíritu de un antiguo protector, enfadado por la perturbación de la tierra que había sido su dominio durante tanto tiempo. Pero nadie sabía realmente qué causaba el rugido. Todo lo que sabían era que algo antiguo y poderoso
se había agitado en las montañas. A la mañana siguiente, los aldeanos se adentraron en las cuevas cercanas al río en busca de señales de la criatura o el espíritu que había perturbado su noche tranquila. Lo que encontraron, sin embargo, fue un silencio inquietante. Las cuevas, que antes estaban llenas de los sonidos del agua goteando y los murciélagos revoloteando, ahora estaban extrañamente quietas. Pero más adentro de las cuevas, descubrieron algo que les llenó de temor. Marcas antiguas en las paredes, símbolos que nadie podía descifrar. Era como si algo hubiera sido perturbado, algo que nunca debía ser tocado. Sapa. Enclavada entre las montañas cubiertas de niebla en el norte de Vietnam, Sapa es un lugar de belleza extraordinaria. Los campos de arroz en terrazas que se extienden hasta donde alcanza la vista, los picos imponentes y los valles envueltos en niebla crean una atmósfera mística, atrayendo a viajeros de todos los rincones del mundo. Pero más allá de los paisajes serenos, susurran los locales sobre algo mucho más oscuro, una historia transmitida de generación en generación, una leyenda de espíritus ancestrales que aún se esconden en la niebla. Hace muchos años, se decía que una joven llamada Mai vivía en una pequeña aldea al pie de Fansipan, la montaña más alta de Indochina. Mai era conocida por su belleza y gracia, y su vida parecía perfecta. Sin embargo, guardaba un secreto profundo. Se había enamorado de un hombre, de una aldea vecina, un hombre al que sus padres le habían prohibido casarse. Ese amor estaba prohibido debido a una antigua maldición que pesaba sobre su familia, una maldición que se decía traía muerte y desgracia a cualquiera que osara desafiar los espíritus de la montaña. A pesar de las advertencias, Mai y el hombre, Hieu, se encontraban en secreto por la noche. Bajo el manto de la oscuridad, se escabullían al bosque, donde la niebla era espesa y el viento aullaba como un coro de almas perdidas. Pero la montaña estaba vigilando. Una noche fatal, cuando Mai y Hieu estaban a punto de encontrarse en su lugar habitual, bajo el árbol ancestral, una tormenta violenta barrió el valle. El viento aulló más fuerte y la lluvia cayó en torrentes. Desde lo profundo del bosque, una voz escalofriante resonó. Un sonido gutural y espeluznante que hizo que se les pusieran los pelos de punta. Mai, aterrada, quiso huir, pero Hieu la detuvo. «Solo es el viento», dijo él, aunque su voz temblaba. Pero el corazón de Mai latía desbocado por el miedo. Había escuchado las historias de viajeros que desaparecieron en la montaña, nunca más vistos. Los espíritus de Fansipan eran reales y estaban enfadados. A pesar de las protestas de Hieu, Mai dio media vuelta y corrió hacia la aldea, con el corazón lleno de terror. Pero cuando llegó al borde del bosque, escuchó un grito horrible, estremecedor, que parecía venir de lo más profundo de la montaña. Giró rápidamente, y allí, en la niebla, vio a Hieu congelado, con los ojos abiertos de terror. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Luego, en un instante, desapareció, tragado por la niebla, dejando solo el eco de su grito. Mai corrió a casa esa noche, pero nunca pudo escapar de la imagen de los ojos aterrados de Hieu. Desde ese día, podía sentir su presencia
en todas partes. El susurro de su voz en el viento, el crujir de las hojas en la noche, el suave eco de sus pasos tras ella. Sabía que Hugh había sido reclamado por los espíritus de Fansipan y que nunca encontraría paz hasta que ella hiciera las paces con ellos. Durante años, Mai vivió atormentada, consumida por la culpa y el miedo. No podía deshacerse de la sensación de que algo la observaba, esperando. Y así, una noche oscura y tormentosa, subió a la cima de Fansipan, decidida a encontrar paz para Hugh y para ella misma. Enfrentó los vientos fríos y la espesa niebla, guiada solo por la tenue luz de una linterna parpadeante. En la cima, se encontró en un vasto claro desolado. Los vientos aullaban y la niebla se enroscaba alrededor de ella como manos fantasmas. Entonces lo vio, una sombra, alta y amenazante, en el centro del claro. A medida que se acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era Hugh, pero no el hombre que había amado alguna vez. Su rostro estaba retorcido en angustia, sus ojos eran huecos y negros, su cuerpo era una forma esquelética, sus ropas desgarradas y rasgadas. Nunca debiste desafiar la montaña. La voz que salió de su boca no era la suya, sino un gruñido profundo y monstruoso. El espíritu de la montaña lo había reclamado, y ahora lo buscaba a ella también. Mai cayó de rodillas, gritando por perdón, pero ya era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y el aire se llenó con el hedor de la muerte. La montaña había despertado, enfurecida por la desobediencia a sus leyes sagradas. Con un último grito, Mai fue tragada por la tierra, desapareciendo en las profundidades de la montaña. Phnom Penh. La capital de Camboya es una ciudad que lleva consigo el peso de su pasado mientras abraza la promesa de un futuro brillante. Gradualmente, emergiendo de la devastación provocada por el régimen Khmer Rouge, la ciudad se ha convertido en una metrópolis bulliciosa, aunque los vestigios de su dolorosa historia aún persisten. Si bien algunas zonas de la ciudad pueden parecer descuidadas, Phnom Penh ofrece mucho a los visitantes. Desde la grandeza de sus templos antiguos y villas coloniales francesas hasta sus amplias avenidas y sus pintorescos paseos junto al río. Fue en una tarde tardía cuando llegué por primera vez a Phnom Penh, con el sol arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad mientras el río Mekong fluía suavemente junto a las amplias avenidas. El paseo junto al río estaba lleno de gente disfrutando de la brisa fresca, mientras los edificios a lo largo de las orillas se erguían con orgullo. Su arquitectura colonial francesa, un recordatorio del pasado colonial de la ciudad. Había escuchado tanto sobre la belleza de Phnom Penh, pero mientras caminaba más profundamente en el corazón de la ciudad, una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Recorrí las calles, admirando los parques encantadores y los templos antiguos, pero algo en la ciudad me parecía diferente, como si estuviera soñando,
con su pasado aún presente en las sombras, sin querer liberarse. Fue entonces cuando conocí a Dara, una mujer local que había vivido toda su vida en Phnom Penh. Mientras nos sentábamos en un café tranquilo, comenzó a contarme una historia que cambiaría la forma en que veía la ciudad para siempre. La familia de Dara había vivido en Phnom Penh durante generaciones, pero los horrores del régimen Khmer Rouge habían dejado cicatrices profundas en la ciudad, cicatrices que, según ella, nunca se habían curado realmente. Cuando era niña, Dara escuchaba susurros de sus mayores sobre la ciudad soñadora, un lugar donde los espíritus de aquellos que perdieron la vida a manos del régimen aún deambulaban, buscando la paz. Los soñadores, como se les llamaba, se decía que estaban atrapados entre los mundos, incapaces de dejar la ciudad y avanzar al más allá. Una noche, cuando Dara era una joven mujer, decidió visitar el Palacio Real, atraída por una sensación inexplicable. La luna estaba llena y los jardines del palacio bañados en luz plateada. Mientras caminaba por las puertas, sintió una extraña presencia a su alrededor, una frialdad que le erizó la piel. Los jardines, normalmente serenos y pacíficos, parecían susurrar con el viento. El silencio era profundo, roto solo por el susurro de los árboles. Dara deambulaba por los jardines, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y miedo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, su rostro oculto en las sombras, estaba de pie en el borde de los jardines reales. Llevaba ropa raída, su rostro pálido, sus ojos vacíos. Dara supo instintivamente que no era de este mundo. El hombre habló en voz baja, su voz resonando en el aire quieto de la noche. Dara, temblando, retrocedió lentamente, su mente corriendo a toda velocidad. Sabía que Phnom Penh había sido testigo de horrores indescriptibles durante el régimen Khmer Rouge, pero escuchar esas palabras en voz alta, sentir el peso del pasado presionando contra ella, era algo que nunca había experimentado antes. El hombre se desvaneció en las sombras, su presencia persistiendo mucho después de su partida. La ciudad, que alguna vez había parecido tan hermosa y vibrante, ahora se sentía asfixiante, como si estuviera atrapada en un sueño interminable, un sueño de pérdida y sufrimiento. A la mañana siguiente, Dara no podía sacudirse la sensación de que Phnom Penh estaba siendo acechada por los fantasmas de su pasado, que los espíritus de aquellos perdidos durante el régimen Khmer Rouge aún deambulaban por las calles, buscando la paz. Dijo que muchas personas en la ciudad hablaban de encuentros similares, de ver figuras en las sombras o de oír voces que parecían venir de ningún lado. Algunos creían que la ciudad misma se había convertido en un paisaje onírico, un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos se había desdibujado. Kuala Lumpur. La bulliciosa capital de Malasia es una ciudad donde los modernos rascacielos coexisten con monumentos históricos, creando una mezcla vibrante de cultura y progreso. Famosa por las icónicas Torres Petronas y su animada escena gastronómica en las calles, Kuala Lumpur ofrece una rica experiencia cultural moldeada por sus diversas comunidades china, malaya e india. Los visitantes pueden ir de compras en Bukit Bintang, explorar las impresionantes Batu Caves o disfrutar de vistas espectaculares desde las Torres Petronas. Sin embargo,
debajo del exterior acelerado de la ciudad, yace una faceta más tranquila y profunda, llena de historias no contadas, de amor y pérdida. Una tarde, mientras caminaba por las tranquilas calles de Kuala Lumpur, tropecé con una pequeña y antigua librería llamada Old Words. Al entrar, el aroma a papel viejo llenaba el aire mientras recorría los estantes. Allí encontré una carta amarillenta sobre el mostrador. El dueño, un hombre anciano, me explicó que la carta había sido escrita décadas atrás por una joven llamada Amina. Ella se había enamorado de un hombre que dejó Kuala Lumpur para ir a Singapur, prometiendo regresar, pero nunca lo hizo. A pesar de los años de cartas sin respuesta, Amina continuó escribiendo, volcando su corazón en cada una. Su última carta, que nunca fue enviada, fue confiada al dueño de la librería, quien la había guardado durante años. La carta hablaba de un amor que perduró a pesar de la separación, pero también estaba llena de tristeza. Era un testamento de la naturaleza perdurable del amor, incluso cuando no fue correspondido. Amina nunca dejó de creer, y aunque nunca recibió el amor que había esperado, su fe en él permaneció. El dueño de la librería guardaba la carta como un recordatorio silencioso del poder del amor para trascender el tiempo y la distancia. Al salir de la librería, no pude evitar sentir que Kuala Lumpur, debajo de su fachada moderna, era una ciudad llena de historias ocultas, historias de amor que habían resistido calladamente el paso del tiempo. La ciudad, vibrante de energía, también albergaba recuerdos que nunca se desvanecían. Unos días después, la curiosidad me volvió a llamar y regresé a la librería con la esperanza de encontrar más sobre la historia de Amina. El dueño, ahora con una sonrisa sabia, me entregó un pequeño cuaderno raído. Amina dejó algo más, dijo suavemente. Al pasar las páginas, quedó claro que no solo era una historia de un amor perdido, sino también de una mujer que había volcado su corazón en todo lo que hacía. Cada página estaba llena de sus pensamientos, reflexiones sobre la vida, sobre el amor y sobre la esperanza de que algún día el hombre que amaba regresaría. Pero había algo más. Hacia el final del cuaderno, encontré una entrada fechada solo unos meses antes de su muerte. Era una última carta para él, llena de arrepentimiento, pero también de una sensación de paz. Ella había dejado ir el dolor y aceptado que algunos amores simplemente no estaban destinados a ser. En ese momento, comprendí que la historia de Amina no era solo una de amor no correspondido, sino también una historia de resiliencia y crecimiento. Ella había amado profundamente, pero también había aprendido a soltar el pasado. Kuala Lumpur, una ciudad de movimiento y cambio constantes, había sido testigo no solo de los comienzos de las historias, sino también de sus finales. Al salir de la librería por última vez, llevaba conmigo no solo una parte de la historia de Amina, sino también un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es tanto fugaz como eterno.
Phuket Town. La capital de la isla es un lugar lleno de historia y cultura, con varios templos históricos, santuarios y mansiones de estilo sino-portugués esperando ser explorados. Entre estos sitios sagrados hay uno que resalta por encima de todos, el icónico Wat Chalong, hogar de una estatua venerada de Buda. Aquí se desenvuelve una historia que es tanto espiritual como transformadora, recordándonos la profunda conexión entre la fe, la sanación y el poder de la creencia. En el tranquilo entorno de Wat Chalong, una estatua de Buda se sienta serenamente bajo la sombra de un gran templo. Este Buda no es como los demás que se encuentran por toda la isla. Se dice que su mano, extendida en un gesto de bendición, sostiene la clave para una sanación espiritual que ha sido transmitida de generación en generación. La historia comienza con un joven llamado Somchai, que vivía en una pequeña aldea cerca del templo. Somchai siempre había sido un buscador de paz, a menudo perturbado por el caos de la vida y los desafíos que conlleva. Un día, después de escuchar relatos de los ancianos sobre los poderes curativos de Buda en Wat Chalong, decidió visitar el templo, con la esperanza de encontrar consuelo para su corazón atribulado. Cuando llegó, se sintió deslumbrado por la belleza del templo. El resplandor dorado de la estatua de Buda iluminaba el salón, y el silencio pacífico de los alrededores parecía disipar el ruido de sus preocupaciones. Somchai se acercó a la estatua, observando la mano extendida de Buda, y susurró una oración silenciosa en busca de guía. Mientras permanecía allí, una brisa cálida llenó el aire, y Somchai de repente sintió una sensación abrumadora de calma. Su mente, antes nublada por la duda y la confusión, comenzó a despejarse. Cerró los ojos y en ese momento apareció ante él una imagen vívida, una visión de Buda, erguido en medio de una tormenta, con su mano levantada para guiar a las almas perdidas a través del torbellino. La imagen era tan poderosa que parecía llegar profundamente a su alma, llenándolo con una sensación de paz profunda. Cuando la visión se desvaneció, Somchai abrió los ojos y miró de nuevo la estatua. La sensación de calma permaneció con él, y por primera vez en años sintió que había encontrado las respuestas que había estado buscando. Permaneció en el templo durante horas, meditando y reflexionando, sintiendo el peso de su pasado levantarse de sus hombros. Después de ese día, Somchai regresó regularmente a Wat Chalong, visitando la estatua de Buda para buscar claridad siempre que la vida le pareciera abrumadora. Con el tiempo, se hizo conocido en la aldea como un hombre que irradiaba paz y sabiduría, alguien que había encontrado su camino a través de la guía de Buda. La historia de la transformación de Somchai se difundió por toda la isla y muchos comenzaron a visitar Wat Chalong con la esperanza de experimentar la misma sanación y paz. La estatua de Buda, con su mano extendida, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscaban consuelo espiritual. Se decía que la mano de Buda, aunque inmóvil y quieta, tenía el poder de guiar a las almas perdidas y sanar los corazones rotos, ofreciendo una bendición silenciosa pero profunda a aquellos que realmente creyeron.
Sanukville, una joya costera situada a lo largo del Golfo de Tailandia en Camboya, es famosa por sus playas vírgenes, aguas cristalinas y una amplia gama de emocionantes deportes acuáticos. Antiguamente, una tranquila y serena aldea de pescadores, esta pequeña localidad ha evolucionado en un vibrante destino, fusionando su belleza natural con el lujo moderno. Con sus exclusivos resorts chinos, casinos bulliciosos y una creciente oferta de restaurantes y bares, Sanukville es el lugar perfecto para relajarse después de visitar el icónico Angkor Wat o la animada Phnom Penh. El atractivo de la región no solo radica en su impresionante costa, sino también en las pintorescas islas cercanas, como Kong y Kus, a solo un corto paseo, en bote. Hace años, antes de que Sanukville se convirtiera en el próspero centro que es hoy, la zona era conocida como Kampong Sa. En tiempos pasados, era una aldea costera tranquila y pacífica, cuyos litorales permanecían intactos, ajenos al bullicio del turismo. Sin embargo, con el paso de los años y los primeros susurros del desarrollo llegando a sus costas, ocurrió un evento curioso, una historia que se contaría en susurros durante generaciones. Según cuenta la leyenda, un grupo de pescadores se aventuró al mar una noche en busca de un tipo de pez particularmente esquivo, que solo se encontraba cerca de una isla inexplorada, alejada de la costa. La isla, según se decía, estaba maldita. Nadie en el pueblo se atrevía a visitarla, ya que aquellos que se acercaban demasiado a sus orillas nunca regresaban. La isla estaba cubierta de espesas manglares, y un silencio inquietante, casi sobrenatural, colgaba en el aire. Sin embargo, los pescadores, desesperados por conseguir su premio, ignoraron las advertencias. A medida que se acercaban a la isla, en su pequeña embarcación, una densa niebla comenzó a cubrir el mar, sumiéndolo en una quietud inquietante. Los hombres intentaron navegar, pero la niebla parecía atraerlos hacia la orilla, como si la isla misma los estuviera llamando. Cuando finalmente llegaron a tierra, fueron recibidos por una visión inesperada, unas antiguas ruinas de piedra, ocultas en lo profundo de la espesa vegetación. Exploraron con cautela, pero cuanto más se adentraban, más opresiva se volvía la atmósfera. El aire se volvía más pesado, y extraños ruidos resonaban entre los árboles, llantos bajos y tristes, como si la isla estuviera lamentando las almas perdidas en ella. Pero los pescadores, hambrientos por su botín, ignoraron la creciente sensación de terror. Acamparon en la isla, convencidos de que encontrarían el pez que tanto había eludido a otros. No fue hasta la caída de la noche que la verdadera pesadilla de la isla se reveló. Los pescadores acababan de acomodarse para pasar la noche cuando una extraña y suave luz comenzó a emanar desde el corazón de las ruinas. La curiosidad los llevó a investigar, pero a medida que se acercaban, un profundo rugido llenó el aire, un sonido que parecía surgir desde el mismísimo suelo bajo sus pies. En un instante, la tierra tembló, y una figura emergió de las sombras. Una mujer fantasmal, con el rostro pálido y hueco, y el cabello como algas negras flotando en la brisa. El fantasma habló con una voz que les erizó la piel. Habéis perturbado el lugar de descanso de los guardianes de la isla. Ahora debéis pagar el precio. Los pescadores intentaron huir, pero la isla pareció cobrar vida. El suelo se movía bajo sus pies y las aguas subían con fuerza alrededor de ellos. Uno por uno, fueron tragados por la isla, sus gritos ahogados
por las olas atronadoras. Lo único que quedó de su bote fue un pedazo de madera rota, flotando inerte en la orilla. Cuando los aldeanos buscaron más tarde a los hombres, no encontraron más que silencio. La niebla había regresado y la isla parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. Nadie se atrevió a acercarse a las aguas nuevamente. Hoi An, un pintoresco pueblo ubicado a lo largo de la costa central de Vietnam, es un verdadero tesoro de historia y cultura. Sus calles perfectamente conservadas son una hermosa mezcla de estilos arquitectónicos, con encantadores canales, calles iluminadas por farolillos y cientos de edificios históricos. Estas estructuras, que van desde templos y casas comerciales de estilo chino hasta villas coloniales francesas y complejas casas vietnamitas de tubos, reflejan la rica historia de la ciudad como un antiguo puerto comercial y las diversas culturas de los mercaderes que alguna vez prosperaron aquí. El casco antiguo de Hoi An, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una impresionante visión de una era pasada. La ciudad floreció durante siglos, atrayendo a comerciantes de China, Japón y Europa, hasta que la desembocadura del río Tu Von se colmató, alterando el papel de la ciudad en el comercio internacional. Sin embargo, el encanto de Hoi An permaneció intacto. Una de sus atracciones más notables es el puente cubierto japonés, una estructura pintoresca que cruza uno de los canales de la ciudad. Por la noche, la ciudad se transforma en una escena mágica, con farolillos de colores iluminando las estrechas y serpenteantes calles, reflejándose en la orilla del río. Es un lugar donde la historia y la belleza se fusionan de manera perfecta. Pero detrás de la serenidad de la ciudad se oculta una profunda historia marcada por la guerra y la resistencia. En la década de 1960, cuando Vietnam estaba sumido en los horrores de la guerra de Vietnam, Hoi An fue un testigo silencioso de esos tiempos turbulentos. A diferencia de las ciudades más bombardeadas como Hanoi y Saigón, Hoi An, con sus calles estrechas y su pequeño tamaño, fue prácticamente salvada de gran parte de la devastación. Sin embargo, la guerra dejó sus cicatrices en la ciudad y en su gente. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas por farolillos del casco antiguo de Hoi An, conocí a un anciano llamado An, un local que había vivido los días más oscuros de la guerra. Su rostro curtido
y sus ojos profundos contaban historias de tiempos pasados, pero fue su voz, baja y constante, la que me cautivó. Ann me contó que durante la guerra, Hoi An había sido un lugar de refugio. La ciudad, con su red de canales y callejones estrechos, se usaba a menudo como escondite para los aldeanos que huían de la violencia. El puente cubierto japonés, que hoy es un símbolo pacífico del patrimonio de la ciudad, una vez fue un pasaje secreto para quienes trataban de evitar los bombardeos y los tiroteos. Ann recordó cómo, en plena oscuridad de la noche, las familias se deslizaban por las estrechas calles, cruzando el puente con miedo en sus corazones, rezando para no quedar atrapados en el fuego cruzado del conflicto. A pesar del pesado costo que la guerra tuvo en el país, el encanto y el espíritu de Hoi An nunca se desvanecieron. La resistencia de su gente, la belleza de la ciudad y su rica historia permanecieron intactas. Después de que terminó la guerra, Hoi An comenzó a reconstruirse lentamente y con el paso de las décadas se ha transformado en uno de los destinos turísticos más queridos de Vietnam. Mientras caminaba a lo largo de la ribera, con los farolillos titilando suavemente en la brisa nocturna, me di cuenta de que la verdadera belleza de Hoi An no radica solo en su arquitectura o sus canales pintorescos, sino en las historias de su gente, historias de supervivencia, esperanza y un espíritu inquebrantable que perduró incluso en los tiempos más difíciles. Hoy en día, la ciudad no solo es un recordatorio del rico patrimonio cultural de Vietnam, sino también un testamento de la fortaleza de aquellos que vivieron la guerra y reconstruyeron sus vidas frente a la adversidad. Islas Gili. Situadas en la costa noroeste de Lombok, en Indonesia, son famosas por su impresionante belleza. Conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, las islas Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air han sido durante mucho tiempo un destino preferido para los viajeros. Aunque son de fácil acceso en ferry o lancha rápida, estas pequeñas islas siguen siendo relativamente vírgenes, con nuevos resorts y restaurantes que surgen gradualmente cada año. Gili Air y Gili Meno ofrecen un retiro tranquilo, ideal para aquellos que buscan soledad y relajación, mientras que Gili Trawangan es más animada, conocida por su vibrante vida nocturna, bares y fiestas en la playa. A pesar de sus diferentes ambientes, las tres islas comparten la misma impresionante belleza natural, con oportunidades para nadar, hacer buceo y disfrutar de paseos panorámicos en barco. La ausencia de coches en las islas añade un toque especial, permitiendo a los visitantes relajarse en encantadores alojamientos frente al mar o en acogedores cafés. Las Islas Gili, con su ritmo tranquilo de vida, ofrecen el escenario perfecto para una escapada relajante rodeada de la espléndida naturaleza. En medio de la belleza y tranquilidad de las Islas Gili, hay una historia más profunda y conmovedora que flota en el aire. Una historia de amor, pérdida
y esperanza. En la tranquila isla de Gilimeno, uno podría perderse fácilmente en la atmósfera serena del lugar. La luz dorada del sol poniente se extendía sobre el horizonte, proyectando un suave resplandor sobre el océano. El aire estaba calmado y la playa estaba silenciosa, salvo por una joven mujer sentada cerca de la orilla, mirando al mar. Había una tristeza en sus ojos, una pena silenciosa que parecía reflejar la vastedad del mar frente a ella. Su nombre era Siti y había estado viniendo a este mismo lugar durante años, atraída por un recuerdo que no había desaparecido con el tiempo. Fue aquí, en estas costas, donde conoció a un viajero, un hombre que se convirtió en el amor de su vida. Su tiempo juntos fue breve, pero se sintió eterno. Compartieron incontables horas, nadando en las aguas cristalinas, caminando por la playa y viendo atardeceres, hablando de sus sueños y esperanzas para el futuro. Pero un día, el hombre se fue, sin explicación alguna. Simplemente desapareció de su vida, y a pesar de todo el tiempo que había pasado, Siti seguía esperando su regreso. Cada tarde se sentaba en la playa, mirando el horizonte, convencida de que algún día él regresaría a ella. Creía que su amor no estaba limitado por el tiempo ni la distancia, que era eterno y que de alguna manera el destino los volvería a reunir. Aunque no había sabido de él en años, el amor de Siti seguía siendo firme, intacto por las estaciones que pasaban. Con el paso de los años, las visitas de Siti a la playa se convirtieron en un ritual, un acto silencioso de devoción hacia un amor que no podía dejar ir. Las lágrimas, que a menudo llenaban sus ojos, no eran solo lágrimas de tristeza, sino de esperanza. Simbolizaban su creencia de que el amor, en su forma más pura, puede resistir el tiempo y la separación. Lloraba no porque hubiera perdido algo, sino porque creía, en lo más profundo de su corazón, que el amor nunca termina realmente. Incluso si él nunca regresaba, su amor permanecería con ella para siempre.